Brenda. Este es un lugar de trabajo, no una guardería. La voz cortante de Leticia resonó en la sala de conferencias. Todas las miradas se volvieron hacia el extremo de la mesa, donde Brenda, vestida con su mejor traje azul marino, sostenía a su hijo Mateo contra el pecho. El niño temblaba con fiebre, sus mejillas sonrojadas y su respiración entrecortada apenas se escuchaba sobre el murmullo que había quedado congelado en el aire. Brenda, con el rostro empapado de sudor y estrés, susurró, no tenía a nadie más. Está enfermo. No podía faltar otro día. Leticia no mostró piedad. La política de la compañía es clara. No se permiten niños en las instalaciones. Esto es inaceptable. Brenda buscó ayuda entre los ojos de sus compañeros, pero nadie habló. Nadie se movió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Solo necesitaba terminar mi turno, dijo. Está despedida. Efectivo de inmediato. La sala permaneció en silencio, apenas interrumpida por el zumbido de las luces y el leve crujir del papel. Brenda abrazó a Mateo más fuerte, sintiendo el calor de su cuerpo febril. Dio la vuelta y salió del edificio con las piernas tambaleantes, cruzando el pasillo vacío y empujando las puertas de vidrio hacia una tarde gris y lluviosa. En la calle, el agua golpeaba el asfalto con suavidad. Brenda se quitó la chaqueta y envolvió al niño mientras su blusa se empapaba en segundos. Mateo susurró, «Mami, tengo frío». «Lo sé, mi amor», respondió ella, besando su frente. Bajaron los escalones sin que nadie se detuviera, sin que nadie mirara. El mundo seguía girando. Ella era invisible. No tenía trabajo. Su hijo estaba enfermo. Las cuentas se acumulaban. Su teléfono estaba muerto. No tenía auto ni a quien llamar. Pero seguía caminando. En una esquina, se detuvo para comprobar su respiración. Era débil, superficial. «Vamos a estar bien», le murmuró. Mami no se rinde. Cruzó la calle bajo la lluvia con Mateo aferrado a su pecho. Frente a una cafetería iluminada y acogedora, vaciló. La calidez de adentro contrastaba con el frío de afuera. Pero no entró. Siguieron adelante. En su cabeza, una frase comenzó a repetirse, «No me rindo. No me rindo». Queríamos pausar aquí por un momento y decirte algo importante, si esta historia ya está tocando tu corazón, si crees que hay poder en la esperanza silenciosa y en el amor de una madre, suscríbete ahora al canal y dale like a este vídeo. Historias así merecen ser escuchadas. Debajo de un toldo improvisado de una tienda cerrada, Brenda se agachó por un momento. Mateo dormía, su respiración apenas perceptible. Ella le acarició el cabello húmedo. «Vas a estar bien. Lo prometo». El viento seguía soplando. La lluvia no cedía. Pero Brenda no lloró. Apretó a su hijo contra su pecho, más decidida que nunca. Con cada nuevo amanecer, la desesperación parecía crecer. Brenda caminaba sin rumbo claro, con su hijo envuelto en su abrigo, buscando algún refugio, alguna puerta que se abriera. No pedía mucho. Solo un respiro, un momento de tregua. Las primeras noches las pasaron en el banco de una estación de autobuses. Mateo dormía a ratos, envuelto en las piernas de su madre, mientras ella se mantenía despierta, vigilante, con el corazón encogido. Había dejado hojas de vida en cada tienda, cafetería y mercado que encontraba. Pero apenas leían la palabra despedida en su historial, las puertas se cerraban de inmediato. Una tarde, Brenda empeñó su anillo de compromiso, uno que había dejado de usar desde que el padre de Mateo desapareció. Con lo poco que recibió, compró comida y un inhalador barato para el asma de su hijo. Esa noche, mientras se refugiaban en el baño de una gasolinera, Mateo tuvo otro ataque. Su pequeño pecho se levantaba y bajaba con dificultad. Brenda se arrodilló frente a él. «Respira, bebé. Por favor, respira conmigo. 1, 2, así, mi amor, así». Contaba mientras lo abrazaba con fuerza, tratando de transmitirle seguridad con su voz, aunque por dentro estuviera rota. Mateo asintió, confiando plenamente en ella, como si no existiera un mundo más seguro que los brazos de su madre. El encargado de la gasolinera, una mujer mayor llamada Carol,
con ojeras profundas y manos ásperas, los dejó quedarse en el baño de empleados durante algunas noches. No era mucho, un banco, una manta vieja y una luz parpadeante. Pero era seco, y eso era suficiente. Brenda comenzó a limpiar por las noches, baños, vitrinas, reponía papel higiénico y vaciaba basureros. Todo en silencio, con las manos enrojecidas por los productos y las rodillas doloridas. Cada centavo que ganaba lo contaba 3 veces antes de gastarlo. Al final de un turno, Brenda volvió al baño. Mateo dormía con la respiración más tranquila. Su rostro estaba sereno, con las mejillas aún calientes pero menos pálidas. Brenda se sentó a su lado y le acarició el cabello. Luego lo besó en la frente y susurró: «Lo hiciste muy bien hoy, campeón. Mamá está orgullosa de ti». Mateo murmuró: «Te quiero, mamá». Su garganta se cerró. Miró el reloj en la pared, casi las 3 de la madrugada. Su siguiente turno comenzaría pronto. Apenas podía mantenerse en pie, pero se levantó, cubrió mejor a Mateo con la manta, colocó el inhalador a su lado y dijo: «Duerme, mi pequeño león. Ya vuelvo». Y salió de nuevo, con el trapeador en mano, los pies doloridos y los ojos ardiendo. Pero su determinación era firme. Limpió cada rincón como si con cada movimiento le devolviera un poco de esperanza a su hijo. Se repetía como un mantra: «Siempre vuelvo. Siempre vuelvo». Y ahora que tú estás aquí, compartiendo esta historia, queremos invitarte una vez más. Si aún no te suscribiste, hazlo ahora. Dale like a este vídeo. Así podemos seguir trayéndote relatos que honran la fortaleza silenciosa que tantas veces pasa desapercibida. Pasaron los días y con cada uno de ellos, Brenda fortalecía su decisión de no rendirse. En sus breves descansos, recorría la ciudad con un pequeño fajo de currículums que ya mostraban señales de desgaste, esquinas dobladas, manchas de café, tinta corrida por la lluvia. Golpeaba puertas, preguntaba en mostradores, hablaba con encargados. ¿Tienes experiencia?, preguntaban algunos. Sí, trabajé como asistente administrativa y también limpiando en turnos nocturnos. Todo parecía ir bien hasta que llegaban a esa temida casilla, motivo de salida del último empleo. Cuando decía la verdad, cuando explicaba que fue despedida por llevar a su hijo enfermo al trabajo, las miradas cambiaban. Las sonrisas se apagaban. Las respuestas eran siempre las mismas. Lo sentimos, estamos buscando a alguien con historial más estable. Recibimos muchas solicitudes, te llamaremos si surge algo. Pero nunca llamaban. Para entonces, Brenda ya había vendido su viejo celular por algo de efectivo. No era mucho, pero servía para comprar pan, leche y un poco de fruta. El inhalador de Mateo estaba por agotarse otra vez, y sin seguro, cada recarga costaba más de lo que podían permitirse. Una noche, el viento soplaba con furia mientras Brenda intentaba conciliar el sueño en el rincón más cálido del baño de la estación. Mateo respiraba con dificultad. Su tos era seca, insistente. Brenda lo abrazó, colocó la manta por encima de ambos y le cantó muy bajito, como solía hacer cuando él era apenas un bebé. SHHH, mi amor, mamá está aquí, no pasa nada. Sus palabras eran suaves, pero su corazón estaba en guerra. Tenía miedo. Tenía hambre. Pero también tenía algo que no se había roto, su amor incondicional por ese niño que era toda su vida. A la mañana siguiente, una figura conocida llamó suavemente a la puerta del baño. ¿Brenda? Soy Carol. Te traje algo de desayuno. Carol le extendió un pan con mantequilla envuelto en papel, y un vaso de café con leche. No es mucho, pero sé que hoy necesitas fuerzas. Brenda se quedó sin palabras. Apretó el pan contra su pecho antes de agradecer con los ojos húmedos. Carol le entregó también un volante arrugado. Solus Rivera, se busca personal de limpieza para oficinas. No se requiere diploma. Brenda lo leyó como si el papel pudiera desvanecerse en cualquier momento. ¿Crees que acepten a alguien como yo? Carol sonrió, es una empresa fundada por inmigrantes, como tú. Quizás ahí encuentres una puerta. Brenda no lo pensó 2 veces. Esa misma tarde, tomó 2 autobuses hasta el otro extremo de la ciudad. Mateo, débil pero sonriente, la acompañaba. Llegaron a un edificio sencillo, de ladrillos grises,
con un pequeño letrero metálico en la entrada. Adentro, el aire olía a desinfectante y a esperanza. Brenda rellenó una solicitud mientras Mateo se apoyaba contra su hombro. Cuando llegó a la casilla del "alguna vez ha sido despedido", su mano tembló. Marcó sí. No mintió. Pero también añadió, por cuidar a mi hijo enfermo. Entregó el formulario sin esperar demasiado. A la mañana siguiente, su viejo teléfono de prepago vibró con un mensaje de voz. Señorita López, de parte de Solus Rivera, queremos ofrecerle un puesto de medio tiempo en el turno de la tarde. Puede empezar mañana. Brenda apretó a Mateo contra su pecho y, por primera vez en semanas, sonrió con esperanza genuina. Brenda llegó a las oficinas de Solus Rivera con Mateo de la mano. El edificio era modesto, sin lujos, pero limpio y organizado. La recepción tenía una pequeña planta en la esquina y el piso relucía con olor a limón. Una mujer de voz cálida llamada Elena la recibió con una sonrisa sincera. Bienvenida, Brenda. Este es el armario de suministros. Aquí están los guantes, el desinfectante, las bolsas de basura. Y esta es la sala de descanso. Tu hijo puede quedarse aquí mientras trabajas, siempre y cuando esté tranquilo. Brenda asintió con los ojos húmedos. Apenas podía creer que no solo le habían dado una oportunidad, sino que además comprendían su situación. Mateo se acomodó en el viejo sofá de la sala de descanso con su cuaderno y unos lápices cortos. Mientras tanto, Brenda se colocó los guantes, respiró profundo y empezó su turno. Sus primeras tareas fueron limpiar los cristales de la entrada, vaciar los basureros de las oficinas y fregar los baños. Cada movimiento estaba cargado de propósito. Cada paso que daba era un paso más lejos del miedo. Durante su jornada, se cruzó nuevamente con el hombre que había visto brevemente en la recepción el día anterior. Llevaba jeans oscuros, una camisa blanca arremangada y un manojo de llaves en una mano. Sus ojos se detuvieron en Mateo por un segundo. Luego en ella. Asintió con suavidad y siguió su camino. Más tarde, Brenda supo que se llamaba Bruce Rivera. Era el dueño. Cada tarde, Brenda llegaba puntual. Se colocaba sus guantes, recogía los utensilios y se lanzaba al trabajo sin pausa. Sus manos ardían por los productos, su espalda dolía, pero no se quejaba. Mateo la esperaba en la sala de descanso, siempre con su cuaderno. Dibujaba héroes con capas y corazones en el pecho. Brenda lo visitaba cada hora, le tocaba la frente para sentir su temperatura, lo cubría con una manta si estaba dormido. ¿Estás bien, mi amor? Mateo siempre asentía, a veces con los ojos medio cerrados, pero con una sonrisa que le devolvía fuerzas a su madre. Era su rutina. Ella limpiaba. Él descansaba. Y así pasaban las horas. Una tarde, al entrar en la sala para verlo, Brenda se detuvo en seco. Mateo estaba sentado, completamente despierto, con los ojos brillando. Frente a él, sobre la mesa, había una caja nueva de lápices de colores, 2 cómics gruesos y un pequeño león de peluche con una sonrisa torcida. Mamá, ¿de dónde salió esto? Brenda se acercó, atónita. Levantó la caja, la revisó por todos lados. No había ninguna nota. Olió el papel nuevo del cómic, aún crujiente al abrirlo. No lo sé, corazón, pero sí, puedes quedártelo. Durante la pausa, Brenda preguntó a sus compañeros si alguien había dejado los regalos. Nadie sabía. Elena, la supervisora, sonrió, tal vez fue alguien de administración. Es un lindo gesto. Brenda agradeció en voz baja, pero en su pecho floreció una calidez que no sentía desde hacía mucho. Al final del pasillo, Bruce Rivera observaba discretamente desde la rendija de su oficina. Había pasado por la sala justo antes. Vio cómo Mateo abría la caja con manos temblorosas y cómo sus ojos se iluminaban. Recordó su propia infancia, los días en que su madre, también limpiadora, lo escondía en los armarios de los hoteles. Recordó aquel único regalo que una vez recibió, un pequeño coche de juguete olvidado por un huésped, envuelto en una servilleta. Aquel gesto diminuto había cambiado algo en su corazón. Y ahora, viendo a Brenda y a su hijo, no podía evitar sentir que el ciclo se cerraba. El armario de suministros era pequeño, con estantes repletos de botellas, paños y cajas de guantes. Brenda se arrodillaba en el suelo de linóleo,
clasificando los productos que usaría esa noche. A su lado, Mateo dormía sobre una toalla doblada, con la frente húmeda por la fiebre. Para animarlo, Brenda tomó un trapo y lo transformó en un títere improvisado. «Mira, Mateo. El señor Calcetín ha venido a salvar el día», dijo con voz chillona, moviendo el trapo como si tuviera vida propia. Mateo soltó una pequeña risa, débil pero genuina. Sus ojos se entrecerraron de cansancio, pero en su rostro apareció una sonrisa. Brenda sintió que el corazón se le encogía, pero no dejó de mover el trapo, haciendo voces tontas y gestos exagerados. Del otro lado de la puerta, entreabierta, Bruce se había detenido sin querer. Había bajado al almacén por unos papeles, pero al escuchar la risa, se quedó inmóvil. Observó la escena sin ser visto. Allí estaba Brenda, arrodillada, con el uniforme manchado y el rostro cansado, pero sonriendo mientras hacía reír a su hijo con un simple trapo. Bruce no pudo apartar la vista. Lo golpeó una memoria, su madre, en la parte trasera de un viejo motel, haciendo exactamente lo mismo con dos calcetines desparejados para distraerlo de la fiebre. Retrocedió con cuidado y regresó a su oficina. Se sentó en su silla, cerró los ojos y presionó los dedos contra el puente de la nariz. Pero no era cansancio. Era recuerdo. Era gratitud mezclada con tristeza. 3 días después, el cielo se abrió en un aguacero implacable. Eran las 7 de la tarde y casi todos habían salido de la oficina. Brenda empujó la puerta lateral con Mateo en brazos. No tenía paraguas. Solo una chaqueta delgada que usó para cubrirlo del viento y la lluvia. Al dar el primer paso fuera, una sombra apareció a su lado. Una gran sombrilla negra se abrió encima de ellos. Brenda se sobresaltó. Bruce estaba allí, en silencio, con la mirada firme. No dijo nada. Solo caminó junto a ella a través del estacionamiento, sosteniendo la sombrilla sobre ambos. Mateo sacó la cabeza de la chaqueta, curioso, mirando a su alrededor mientras el agua golpeaba el suelo con fuerza. Al llegar a la acera, Bruce se detuvo. Le extendió la sombrilla a Brenda. Nadie que luche tanto por hacer lo correcto merece caminar bajo la lluvia. Y sin esperar respuesta, se giró y volvió al edificio. Brenda se quedó paralizada, la sombrilla en una mano, Mateo en la otra. No supo qué decir. Pero por dentro, algo se acomodó. Algo se curó. Desde ese día, comenzó a notar más detalles. Bruce siempre llegaba temprano. Saludaba a los empleados por su nombre. Se detenía unos segundos frente a la sala de descanso, como asegurándose de que Mateo estuviera bien. Nunca buscó reconocimiento. Parecía incómodo con los elogios. Pero Brenda comenzó a entenderlo. Había en él una empatía silenciosa, nacida no de lástima, sino de memoria. Una semana más tarde, mientras Brenda fregaba el piso del pasillo principal, Mateo se escapó silenciosamente de la sala de descanso con una hoja doblada en la mano. Caminó con decisión hacia la oficina de Bruce, donde él revisaba unas facturas. «Esto es para ti», dijo el niño, extendiendo la hoja. Bruce lo miró sorprendido, tomó el papel con cuidado y lo abrió. Era un dibujo, un hombre alto con una sombrilla cubriendo a una mujer y un niño bajo la lluvia. Sobre el dibujo, con letras grandes y torcidas, se leía: «Gracias, señor Bruce. Eres como un superhéroe silencioso». La garganta de Bruce se cerró por un instante. Observó al niño, que se limitó a encogerse de hombros. «Mi mamá dice que hay personas que salvan el día sin hacer ruido». Bruce le revolvió el cabello con ternura. «Lo guardaré con mucho cuidado», dijo. Y lo hizo. Pegó el dibujo dentro de su gabinete, donde nadie más lo vería, pero donde él podría verlo todos los días. Esa misma noche, colocó discretamente un inhalador nuevo dentro del casillero de Brenda con una nota que decía: «Para las respiraciones que más importan». También habló con Elena y arregló de forma anónima que los almuerzos de Brenda y Mateo estuvieran cubiertos por el resto del mes. No buscaba ser héroe. Solo sentía que estaba devolviendo una bondad que una vez alguien tuvo con él y su madre. Días después, en una tarde cualquiera, Bruce entró a la sala de descanso con una pequeña bolsa de papel en la mano. «Pensé que a Mateo le podrían gustar estos», dijo, dejando la bolsa sobre la mesa. Brenda levantó la vista desde donde limpiaba el mostrador. «¿Más galletas?». Bruce sonrió.
Dijo que le gustan las que tienen chispas de chocolate y caramelo. Quise acertar esta vez. Mateo se acercó y miró dentro de la bolsa. Sus ojos se iluminaron. «Mamá, todavía están calientes». Brenda observó mientras Bruce se sentaba junto a su hijo y escuchaba atentamente cómo el niño hablaba sobre sus dibujos, sus superpoderes favoritos y el cómic que quería escribir. Bruce reía con sinceridad cuando Mateo decía que quería ser un superlimpiador, como su mamá. Cuando Mateo volvió a su rincón a dibujar, Brenda se quedó mirando a Bruce. «Siempre me he preguntado, ¿por qué te importamos tanto?» Bruce la miró. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, no por tristeza, sino por seriedad. Tardó unos segundos en responder. «Porque yo fui Mateo. Y mi madre fue una Brenda. Fuerte, terca, agotada, pero nunca se rindió». Ella parpadeó, sorprendida por la honestidad. Ella me escondía en armarios de hoteles mientras limpiaba turnos nocturnos. Recuerdo dormir sobre toallas mientras la escuchaba tararear canciones para tranquilizarme. Brenda no dijo nada. Pero por primera vez, no solo vio al hombre que la ayudaba en silencio, sino al niño que él había sido. Un niño moldeado por la adversidad, que había aprendido a ver a otros no desde arriba, sino desde el mismo suelo donde una vez estuvo. Entre ellos, algo invisible se formó. Una conexión que no requería palabras, ni promesas. Solo reconocimiento. La celebración anual de la empresa Solus Rivera se acercaba. Una tradición sencilla pero significativa, donde los empleados compartían comida, música y pequeñas historias de esfuerzo. Este año, la empresa cumpliría 10 años y Bruce insistió en organizar algo especial. El almacén principal fue acondicionado con sillas plegables, una mesa larga con pasteles y bebidas, y una pequeña tarima decorada con globos azul y blanco. Los empleados llegaron poco a poco, algunos con sus hijos, otros con sus parejas. Se escuchaban risas en español, inglés y hasta en portugués. Era un crisol de orígenes, pero todos compartían algo en común, sabían lo que era luchar desde abajo. Brenda se ubicó al fondo del salón, con Mateo a su lado. Él vestía una camisa blanca algo grande, que doña María, la vecina del edificio, había planchado para él con esmero. Brenda había lavado su uniforme la noche anterior, asegurándose de que estuviera impecable. Cuando Bruce subió a la tarima, el murmullo se detuvo. Sostenía un micrófono con una mano y con la otra acariciaba el borde de un papel doblado. «Gracias por estar aquí», comenzó. Solus Rivera nació con la visión de dar oportunidades reales a personas reales. Gente que sabe lo que es trabajar duro, caerse, levantarse y seguir. Hizo una pausa. Su mirada recorrió el salón hasta detenerse en Brenda. «Quiero contarles una historia. Cuando era niño, mi madre trabajaba limpiando hoteles. Me escondía en armarios de suministros porque no podía pagar una niñera. Nadie la ayudaba. Nadie preguntaba cómo estaba. Pero ella nunca se rindió. La sala permanecía en silencio. Algunos empleados se miraban entre sí, otros bajaban la vista. Hace unas semanas, vi a una mujer joven en esta misma situación. Cansada, cuidando a su hijo mientras daba lo mejor de sí en su trabajo. La vi y recordé a mi madre. La reconocí. Bruce respiró hondo. Hoy me honra anunciar que Brenda López será promovida a supervisora de limpieza. Y además, Solus Rivera cubrirá una beca educativa completa para su hijo Mateo, desde ahora hasta que termine la universidad. El salón estalló en aplausos. Algunos se pusieron de pie. Mateo, confundido pero sonriente, miró a su madre. Brenda no sabía si reír o llorar. Lo único que hizo fue tomar la mano de su hijo y apretarla fuerte. No lloraba por el ascenso. Ni siquiera por la beca. Lloraba porque, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. No tenía que cargarlo todo ella sola. Cuando Bruce bajó del escenario, no hubo palabras. Solo se acercó a ella, le sostuvo la mirada y esperó. Brenda asintió suavemente. No era un cuento de hadas. No había promesas de felicidad eterna. Pero en ese instante, algo había cambiado. A veces, los gestos más poderosos no necesitan ser gritados. Solo compartidos. Brenda se ajustó el cuello de su nueva camisa blanca y alisó la tela con manos aún nerviosas.
El nombre sobre la credencial colgada en su pecho decía Brenda López, supervisora. La primera vez que la vio, casi se echó a llorar. Ahora la usaba con una mezcla de humildad y orgullo. Sus mañanas comenzaban más temprano. Saludaba al equipo de limpieza con voz firme, organizaba los turnos, se aseguraba de que todos tuvieran los insumos necesarios. Seguía limpiando cuando era necesario, sin temor a ensuciarse las manos. Pero algo había cambiado, caminaba con la cabeza en alto. Mateo también comenzó a cambiar. Su nueva escuela era diferente. Tenía una biblioteca de verdad, con cojines en el suelo y estantes llenos de libros de superhéroes. Los maestros lo llamaban por su nombre desde el segundo día. Le preguntaban sobre sus dibujos, lo animaban a escribir sus propias historias. Cada tarde, al regresar al trabajo con su madre, Mateo se sentaba en la sala de descanso con sus lápices bien afilados. A veces Bruce pasaba después de una reunión, se sentaba con él y jugaban una partida rápida de ajedrez. Bruce no era muy bueno, y lo sabía, pero eso hacía reír aún más a Mateo. Otras veces, llegaba con un cómic nuevo. Fingía que lo había encontrado olvidado en su oficina. Mateo corría hacia él, lo abrazaba sin reservas, y Bruce lo sostenía con cuidado, con un brillo en los ojos que hablaba más que 1000 palabras. Brenda observaba todo desde el pasillo. Con los brazos cruzados, sonreía sin proponérselo. Ella y Bruce no hablaban mucho de lo que estaba ocurriendo entre ellos. Pero lo sabían. Lo sentían. Cuando se cruzaban en el pasillo, sus miradas se encontraban unos segundos más de lo necesario. Cuando él preguntaba cómo había sido su día, no era una cortesía, era interés real. Y cuando ella respondía, él escuchaba de verdad. No se trataba de una historia de amor clásica. No había declaraciones grandiosas ni flores. Pero cada gesto era un ladrillo más en algo que se estaba construyendo con paciencia. Como si ambos supieran que no se trataba de correr hacia un final feliz, sino de aprender a caminar juntos, después de tanto haber caminado solos. Una tarde de jueves, la lluvia volvió a caer con fuerza. El cielo estaba cubierto, y los relámpagos iluminaban el cielo sobre el edificio. Brenda se quedó más tarde de lo habitual, ayudando a una nueva compañera a llenar los formularios de ingreso. Cuando terminó, fue a buscar a Mateo a la sala de descanso. Elena lo estaba cuidando, como siempre. Le sonrió al verla y le dijo que todo había estado tranquilo. Brenda agradeció y caminó hacia la salida. Al pasar frente a la oficina de Bruce, algo llamó su atención. En el suelo, junto a la puerta, había un impermeable azul marino, doblado con precisión. Encima, una bolsa de comida para llevar todavía humeante. Sobre la bolsa, una nota escrita a mano. Gracias por no rendirte. Brenda se quedó de pie, inmóvil. Recogió la nota con delicadeza, sus dedos temblando apenas. El olor del arroz caliente y el pollo a la parrilla subió a su nariz. Cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, lo vio. Bruce estaba al otro extremo del pasillo. Se apoyaba contra el marco de una puerta, observándola. No se acercó. No dijo nada. Solo asintió, con una sonrisa serena. Y en ese instante, Brenda supo que ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de empezar a vivir de nuevo. El techo del edificio era un lugar silencioso, alejado del bullicio de los pasillos y el murmullo constante de la oficina. Era domingo por la tarde, y el sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de naranjas, rosas y dorados. Brenda empujó suavemente la puerta de acceso a la azotea y salió al aire fresco. Llevaba el impermeable azul que Bruce le había dejado. El viento jugaba con los mechones sueltos de su cabello. Se detuvo por un momento para respirar hondo, como si el aire a esa altura limpiara más que los pulmones. Bruce ya estaba allí, de pie junto a la barandilla, con las manos en los bolsillos. No se giró al oírla, pero su postura cambió sutilmente, como si su cuerpo reconociera su presencia antes que su voz. Dijiste que era importante, murmuró Brenda, acercándose poco a poco. Él asintió y finalmente se volvió hacia ella. Sonrió con ese gesto tranquilo y contenido que se había vuelto familiar. Luego metió una mano en su chaqueta y sacó una pequeña caja, sencilla, sin adornos. Brenda arqueó una ceja, curiosa pero sin miedo. Bruce abrió la caja y reveló una pulsera de plata, delgada y discreta.
Por dentro, grabada con letras finas, una sola palabra, siempre. No es una propuesta, dijo Bruce suavemente. No tengo un discurso preparado ni planes extravagantes. Dio un paso más cerca. Solo quería decirte esto. No puedo prometerte un para siempre perfecto. No puedo prometerte que todo será fácil. Pero puedo prometer que siempre tendrás a alguien en quien apoyarte. Cuando me necesites. Como me necesites. Incluso si solo es para sentarme contigo en silencio. Brenda bajó la mirada a la pulsera. Luego lo miró a él. No veía a un salvador. Veía a alguien real. Alguien que había aprendido a amar desde el reconocimiento del dolor y no desde la lástima. Extendió la mano y tomó la pulsera con suavidad. La sostuvo unos segundos, luego la colocó en su muñeca con calma. Después, dio un paso adelante y lo abrazó, con firmeza, con certeza. No porque necesitara ser rescatada, sino porque él la había visto entera, con todas sus cicatrices, y la había elegido así. Brenda apoyó la cabeza en su pecho y murmuró, gracias. Bruce cerró los ojos y la rodeó con los brazos. El viento seguía soplando, más suave, como si también hubiera encontrado su paz. En ese momento, una voz rompió el silencio, «Mamá». Mateo irrumpió en la azotea, los cachetes enrojecidos por la carrera y el pelo alborotado por el viento. Se detuvo al verlos abrazados y sonrió de oreja a oreja. «Estás sonriendo, mamá», dijo, entre jadeos. «Pareces una superheroína». Brenda soltó una carcajada clara, genuina. Extendió un brazo y Mateo corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Bruce se agachó y los rodeó a ambos con sus brazos. Los tres quedaron allí, en ese pequeño círculo, iluminados por la última luz dorada del día. No hubo boda. No hubo promesas eternas. Solo el amor que crece en lo cotidiano, en los silencios compartidos, en los pequeños gestos. Y mientras el cielo se apagaba con delicadeza, Brenda entendió que no necesitaba un final perfecto. Solo ese momento. Y era más que suficiente. Los días que siguieron fueron tranquilos, casi silenciosos en comparación con las tormentas del pasado. Brenda se había convertido en una figura firme dentro del equipo de limpieza. Supervisaba con paciencia, corregía con suavidad y sobre todo, escuchaba. A menudo, los nuevos empleados se sorprendían al ver que la supervisora no solo sabía limpiar con precisión, sino que también conocía cada rincón del edificio, cada olor persistente, cada cerradura que necesitaba doble presión para girar. Mateo, por su parte, se integraba con naturalidad a su nueva rutina. Los maestros lo adoraban. Tenía un rincón especial en la biblioteca donde dejaban cómics reservados para él, y cuando hablaba de su madre, lo hacía con un orgullo desbordante. «Mi mamá tiene superpoderes», decía. «Limpia más rápido que nadie y siempre sabe cuándo me estoy por resfriar». Una tarde, al salir de la escuela, Mateo encontró a Bruce esperándolo en la entrada junto a Brenda. Llevaba un pequeño paquete envuelto con papel marrón y una cinta roja. Se lo entregó sin decir mucho. Mateo lo abrió de inmediato. Era un cuaderno nuevo, grueso, con tapa dura, y en la primera página había una nota escrita con letra clara. «Para tus historias. Las que quieras contar. Las que todavía no sabes que puedes crear». Mateo levantó la vista con los ojos brillando. Se abrazó al cuaderno como si fuera un tesoro. Brenda sonrió y colocó una mano sobre el hombro de Bruce sin decir nada. Esa noche, mientras Mateo dibujaba sentado en el sofá, Brenda y Bruce compartieron una cena sencilla en la cocina del pequeño departamento que ella alquilaba. No era lujoso, pero tenía lo esencial. Y tenía paz. Comieron arroz con vegetales, rieron por una historia del trabajo, y luego Brenda se levantó para servir más té. Al volver, lo encontró mirando una de las paredes, donde Mateo había pegado todos sus dibujos, héroes, dragones, escudos con iniciales y una gran ilustración donde aparecían tres figuras bajo una misma sombrilla. «Siempre me imagino que esa sombrilla es mágica», dijo Bruce sin apartar la vista. «No por proteger de la lluvia, sino por juntar a las personas que están debajo». Brenda se sentó a su lado, apoyando el hombro en el suyo. «Esa sombrilla apareció justo cuando más la necesitábamos». Bruce giró el rostro hacia ella. «A veces, creo que las cosas no se tratan de suerte ni de destino.
Se trata de seguir caminando, incluso cuando todo parece cerrado. Y, de repente, alguien más camina a tu lado. Brenda asintió. Sus dedos rozaron los de él sobre la mesa. No era un gesto impulsivo. Era la confirmación de lo que ya estaba ahí. Más tarde, cuando Mateo se quedó dormido con el cuaderno en el regazo, Brenda le quitó los zapatos y lo tapó con una manta. Bruce observaba desde el marco de la puerta. Está creciendo feliz, dijo en voz baja. Sí, respondió ella, girando para mirarlo. Y yo también. No necesitaban definir lo que estaban construyendo. Lo sabían. Se sentía. En las miradas compartidas, en el silencio cómodo, en los gestos diarios que decían, estoy aquí. Porque a veces, lo que empieza como una coincidencia termina siendo hogar. El otoño trajo consigo nuevos colores al paisaje urbano. Las hojas caídas se acumulaban en la entrada del edificio, y el aire comenzaba a llenarse de esa mezcla entre frío y nostalgia. Brenda no solía notar los cambios de estación, pero ese año era distinto. Ese año, todo se sentía más presente. Una mañana, mientras organizaba los productos de limpieza en el depósito, encontró un pequeño sobre con su nombre escrito a mano. Dentro había una invitación, almuerzo de agradecimiento, personal administrativo y supervisión. Era la primera vez que la incluían en un evento así. Cuando se lo contó a Mateo, él dio un pequeño salto de emoción. ¿Vas a ir a un almuerzo de adultos importantes, mamá? Ella rió, algo nerviosa. Supongo que sí. Pero igual llevaré mis guantes en la mochila. Por si acaso. El día del evento, Brenda se vistió con su mejor blusa, una que doña María había ayudado a planchar. Se recogió el cabello y colocó un poco de brillo en los labios. Cuando Bruce la vio entrar en la sala del almuerzo, se detuvo por un instante. Te ves muy bien, dijo, sin exagerar. Con sinceridad simple. Durante el almuerzo, Brenda escuchó historias de los inicios de la empresa, anécdotas de otros supervisores, y también compartió parte de su recorrido. Su voz temblaba al principio, pero se fue afirmando con cada palabra. Habló de la importancia de ser vista, de cómo una oportunidad puede cambiar vidas. Al final, varios compañeros se le acercaron para felicitarla. Eres una inspiración, Brenda, le dijo una mujer del equipo de finanzas. Ojalá todos tuviéramos tu fuerza. Brenda regresó a casa esa tarde con una caja de sobras del almuerzo y una sonrisa que no le cabía en el rostro. Mateo la esperaba en el pasillo, y al verla, corrió hacia ella. ¿Cómo fue? Me sentí parte de algo. En los días siguientes, Bruce comenzó a dejarle notas cortas en el casillero. A veces un simple buen trabajo hoy. Otras, una frase de algún libro. Brenda las coleccionaba en una cajita junto a su cama. Una noche, mientras cenaban los tres juntos, Mateo sacó una hoja y dijo, hice un árbol genealógico para la escuela. Pero agregué algo. Les mostró el dibujo, una estructura tradicional con nombres y ramas, pero al final había una línea diferente, con un corazón dibujado en lugar de una flecha. Ahí estaban tres nombres, Brenda, Mateo y Bruce. Brenda se quedó en silencio, los ojos húmedos. Bruce también miró el dibujo durante unos segundos, luego sonrió con suavidad y murmuró, me gusta nuestra versión. No necesitaban títulos ni definiciones. Lo que estaban formando era real, honesto y tejido con los hilos del día a día. La mañana del sábado amaneció clara. Brenda se despertó antes que el despertador, con una extraña mezcla de calma y expectativa en el pecho. Mientras preparaba el desayuno, Mateo apareció descalzo, con el cabello alborotado y el cuaderno de dibujos bajo el brazo. Hoy también trabajas, mamá. No, mi amor. Hoy es todo tuyo. Salieron juntos al parque cercano. Bruce los alcanzó minutos después con una bolsa de picnic y una pelota en la mano. Pasaron horas bajo el sol tibio, Mateo corriendo de un lado a otro, Brenda sentada en una manta leyendo un libro, Bruce tratando, sin mucho éxito, de seguirle el paso al niño. Cuando el sol comenzó a bajar, se recostaron bajo un árbol. Mateo, rendido, dormía abrazado al león de peluche que todavía lo acompañaba. Brenda miró a Bruce, quien tenía las manos cruzadas detrás de la cabeza y los ojos cerrados, respirando en silencio. ¿Pensaste alguna vez que estarías aquí?, preguntó ella, rompiendo la quietud.
Bruce abrió un ojo. No. Nunca imaginé algo así. Y sin embargo, siento que siempre pertenecía a este momento. Brenda se volvió hacia él. Yo tampoco lo planeé. Solo intentaba sobrevivir. Bruce giró la cabeza para mirarla. Y lo lograste. Pero ahora ya no estás sola. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, pero firme. La clase de sonrisa que solo se forma cuando uno deja de huir. Esa noche, en casa, Mateo insistió en dormir en el sofá con una linterna encendida y su cuaderno abierto sobre las rodillas. Voy a escribir nuestra historia, mamá. La de los tres. Y va a tener dibujos y palabras, y también silencios. Porque a veces los silencios cuentan más. Brenda lo acarició en la cabeza. Me encanta esa idea. Pero primero, a dormir. Apagó la linterna con suavidad. Mateo ya estaba medio dormido. Más tarde, mientras Brenda acomodaba los platos en la cocina, Bruce se acercó por detrás y le pasó los brazos por la cintura. ¿Sabes lo que más admiro de ti? ¿Qué sé limpiar hornos industriales? Él soltó una risa. Eso también. Pero no. Admiro que nunca dejaste de moverte. Incluso cuando te quebrabas por dentro. ¿Seguiste? Brenda apoyó la cabeza en su pecho. Y tú me diste un lugar donde frenar. Donde respirar. No dijeron más. No necesitaban. El sonido del reloj de pared, los pasos suaves del viento contra la ventana, el dibujo olvidado sobre la mesa. Todo eso hablaba por ellos. Cuando se fueron a dormir, Brenda se detuvo un instante junto a la cama de Mateo. Lo observó dormir, la respiración tranquila, el rostro sereno. Le colocó bien la manta y le susurró. Estamos bien. Por fin, estamos bien. Y así, sin fuegos artificiales ni promesas grandilocuentes, la vida se instaló con suavidad. Como una canción que no necesita coro para quedarse en la memoria. Como una historia que, después de tanto dolor, aprende a escribirse con ternura. Pasaron los meses y cada uno trajo consigo nuevas pequeñas victorias. Mateo ya no tosía al dormir. Tenía amigos, hacía tareas con entusiasmo y escribía cuentos ilustrados que guardaba celosamente en una carpeta azul. Brenda aprendió a delegar, a confiar en sí misma en un rol de liderazgo. Seguía limpiando cuando era necesario, pero también tomaba decisiones, capacitaba al personal nuevo y coordinaba turnos como si llevara años haciéndolo. Cuando hablaba en las reuniones, su voz ya no temblaba. Se había ganado el respeto de todos, no con discursos, sino con hechos. Bruce, por su parte, mantenía su estilo discreto. A veces desaparecía por horas, encerrado en su oficina resolviendo asuntos de la empresa. Pero nunca dejaba de pasar por la sala de descanso. Siempre tenía una sonrisa para Mateo y una mirada cómplice para Brenda. Un viernes por la tarde, Bruce organizó una pequeña reunión informal en el comedor de la oficina. Había pastel, café y música suave. Durante la reunión, entregó reconocimientos simbólicos a varios empleados. Cuando llamó a Brenda al frente, se hizo un silencio. Este último reconocimiento no es por puntualidad, ni eficiencia, ni por cumplimiento de metas. Es por algo más valioso, por recordarnos que las personas no son sus errores, sino su perseverancia. Brenda aceptó la pequeña placa entre aplausos. No era de oro ni llevaba su nombre grabado con letras finas. Solo decía, gracias por no rendirte. Más tarde esa noche, Brenda y Bruce salieron a caminar por la ciudad. Las luces de los faroles dibujaban sombras largas en la acera. Caminaban en silencio, como siempre, con esa calma que solo se alcanza cuando ya no se necesita llenar los vacíos con palabras. Nunca pensé que una historia como la mía pudiera terminar bien, dijo Brenda en voz baja. No ha terminado, respondió Bruce. Solo acaba de comenzar. Ella lo miró, y por primera vez, no sintió miedo al futuro. Y así, entre turnos de limpieza, dibujos de superhéroes y abrazos inesperados, Brenda encontró algo que muchos buscan durante toda la vida, un hogar construido con esfuerzo, dignidad y amor sincero. Un hogar donde los errores no son cadenas, sino escalones. Donde un día lluvioso no es el final, sino el principio. Porque a veces, la vida no necesita redención grandiosa. Solo necesita que alguien mire a otro ser humano y diga, te veo,
estoy aquí, y no te voy a dejar solo. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que los actos más simples pueden cambiar una vida entera, queremos invitarte a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, dale like a este vídeo y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te hizo sentir acompañado. Porque en este rincón del mundo, creemos que las historias importan. Y tú también. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima historia.